Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x elevado a seno de x. Bien, si evaluamos la función en x igual a 0, observamos que tenemos la indeterminación 0 elevado a 0. Pues seno de 0 es 0 y esta es una de las 7 indeterminaciones que en este caso se resuelve de la siguiente manera. Vamos a recordar primero que cualquier número a que sea positivo podemos expresarlo como el número e elevado al logaritmo natural de ese número a. El logaritmo es un exponente, el logaritmo natural es el exponente al que hay que elevar el número e, en este caso para que nos dé el número a. Pues bien, si elevamos el número e a ese exponente, obtenemos el número a. Tenemos aquí una composición de funciones que son inversa una de la otra. Por lo tanto, cuando componemos esas funciones sobre un número a, obtenemos ese mismo número a. Si tenemos aquí el número a, primero aplicamos logaritmo natural y obtenemos el número logaritmo natural de a. Si a este número le aplicamos la inversa del logaritmo natural, que es la exponencial, e elevado al logaritmo natural de a, obtenemos el número inicial a. Lo mismo aplicable para cualquier función de x que sea positiva, podemos expresarla como e elevado al logaritmo natural de la función. Y es lo que hacemos en estas indeterminaciones, expresar ese límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado al logaritmo natural de la función, en este caso x elevado a seno de x. De esta manera podemos aplicar propiedades de los logaritmos y este exponente del argumento x puede pasar a multiplicar al logaritmo. Propiedades de los logaritmos, entonces tendremos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del número e elevado a seno de x por el logaritmo natural de x. Y ahora, como la función exponencial es continua en todo su dominio, por propiedades de continuidad, el límite puede pasar al exponente. Este límite es igual a e elevado al límite del exponente. Entonces ahora se reduce el problema a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función seno de x por logaritmo natural de x. Y en este caso, ahora la indeterminación que tenemos es 0 por infinito, en este caso menos infinito, pero no nos interesa el signo. Esta función tiende seno de x a 0, logaritmo natural tiende a menos infinito, tenemos la indeterminación 0 por infinito. Cualquier logaritmo de base mayor que 1, cuando nos aproximamos a 0 por derecha, el logaritmo decrece ilimitadamente, tiende a menos infinito. Ahora debemos nuevamente transformar esta indeterminación en otra que sea o bien de la forma 0 partido por 0 o bien infinito partido por infinito, pues en estas dos formas podremos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a pasar el seno de x dividiendo al denominador y obtendremos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del numerador logaritmo natural de x partido por el denominador 1 partido por seno de x. Hemos dividido numerador y denominador, que en este caso es 1, por seno de x y obtenemos esta expresión. Y así ya tenemos una indeterminación que, como vemos, es infinito, prescindiendo del signo, partido por infinito.
Estamos en uno de estos dos casos y en estos dos casos se puede aplicar la regla del L'Hopital. Si hubiéramos escogido la otra función y hubiéramos expresado esto como el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por 1 partido por logaritmo natural de x, al aplicar la regla observaríamos que se nos complica y no llegaríamos a buen puerto. Siempre una es más sencilla que la otra y en este caso es esta opción. Bien, entonces ya podemos aplicar la regla del L'Hopital, que recuerdo que solo para estos dos casos se puede aplicar y dice que si existe el límite cuando x tienda a cualquier valor finito o infinito, positivo o negativo, límite lateral o no lateral, la tendencia de x es indiferente, la regla dice que si el límite del cociente de las derivadas de las funciones de numerador y denominador existe y es un valor finito, entonces el límite del cociente de las funciones sin derivar existe y es igual a ese valor del límite del cociente de las derivadas. Por lo tanto, podemos derivar la función del numerador, derivar la función del denominador, estudiar el límite de su cociente y si existe será igual a este límite. De manera que derivamos numerador logaritmo natural de x, su derivada 1 partido por x. Denominador 1 partido por seno de x. Si derivamos como fórmula del cociente para derivar, tendríamos derivada del numerador 1 es 0, por lo tanto 0 por seno de x, 0, menos derivada del denominador, que es coseno de x, por el numerador sin derivar, 1, partido por el cuadrado del denominador, seno al cuadrado de x. Bien, reduciendo esta expresión tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha, seno al cuadrado pasa al numerador que multiplica a 1 partido por menos x coseno de x. Bien, si sustituimos volvemos a tener la indeterminación 0 partido por 0. De manera que o bien volvemos a aplicar la regla del L'Hopital o bien calculamos el límite por algún otro procedimiento. Por ejemplo, vamos a hacerlo de dos formas. Una aplicando la regla del L'Hopital. Si seguimos aplicando L'Hopital, pues tenemos 0 partido por 0. Entonces podemos seguir aplicando la regla del L'Hopital. Tendríamos que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador, derivada del numerador. Derivada del seno al cuadrado es 2 seno de x por la derivada del seno, que es coseno de x. Derivada del denominador, que es un producto. Tenemos menos, que vamos a dejar como constante fuera. Derivada del primero, 1 por el segundo, coseno de x. Más derivada del segundo, que es menos seno de x por el primero, por x. Luego menos x, seno de x. Y si sustituimos, vemos que ya hemos quitado la indeterminación. Pues al sustituir tenemos aquí seno de 0, que es 0, luego el numerador es 0, pero el denominador coseno de 0 es 1. Esto sí nos da 0, pero tenemos menos 1, con lo cual ya no es una indeterminación, este límite es 0. Y por lo tanto, ese es el límite del exponente, por lo tanto el límite de la función inicial es e elevado a 0, que es igual a 1. Otra forma de solucionar esta indeterminación sin aplicar L'Hopital, pero viendo los infinitésimos equivalentes que tenemos aquí, vamos a expresar este límite como límite cuando x tiende a 0 por la derecha
de seno de x por seno de x partido por menos x por coseno de x. Observamos que seno de x y x son infinitésimos equivalentes y todos son productos y cocientes, no hay sumas ni restas, por lo tanto este límite del cociente es menos 1 con el signo menos 1, y este límite coseno de x tiende a 1, por lo tanto seno de x tiende a 0, este límite es 0. Por lo tanto podemos expresar el límite como producto de los límites de seno de x partido por menos x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de x. Este límite es menos 1 por 0, que es 0 como habíamos obtenido anteriormente, y por tanto el límite pedido es 1.